Hola, te doy la bienvenida a este vídeo de química orgánica en el que vamos a determinar la estructura de una molécula de fórmula C5H10O. Para ello contamos con un espectro de RMN de protón, un espectro de carbono 13, un espectro de infrarrojo y un espectro de masas que te iré mostrando a continuación. De momento vamos a empezar obteniendo algún tipo de información acerca del espectro de RMN para después echar un vistazo a los demás espectros de la molécula. Lo primero, determinar el número de insaturaciones que posee la molécula. Esta molécula de fórmula C5H10O va a tener un número de insaturaciones que podemos determinar fácilmente comparándola con la fórmula de un alcano no cíclico, que es una molécula saturada. Su fórmula es CnH2n+2. Reemplazamos el número de carbonos, la N por su valor, por el número de carbonos, 5 carbonos. Con 5 carbonos la molécula tendrá 5 por 2, 10 y 2 hidrógenos. Como podemos ver, hay 2 hidrógenos de diferencia. La molécula saturada tiene 12, nuestra molécula tiene 10, por tanto, cada 2 hidrógenos tenemos una insaturación. Nuestra molécula presenta una insaturación. ¿Qué significa? Que posee o bien un doble enlace o bien es una molécula cíclica, posee un ciclo. Una de esas opciones es la que presenta en la estructura nuestra molécula. El oxígeno no se tiene en cuenta porque es divalente. Si fueran halógenos se reemplazarían por hidrógenos. Es decir, si tenemos 2 halógenos, 2 cloros, pues sumaríamos 2 a los hidrógenos. Sería C5H12, en cuyo caso coincidiría con la fórmula molecular del compuesto saturado y no tendríamos insaturaciones. Bien, ahora lo primero que vamos a hacer es determinar si es un ciclo o un doble. Esto lo puede hacer muy bien el espectro de RMN. Si tenemos un doble, los hidrógenos de un doble enlace presentan señales a desplazamiento químico entre 4,5, 4,5 y 6 ppm. Si tenemos en esta zona señales, se trata de una olefina. Si no hay señales en esta zona, pues la molécula tendrá que ser cíclica. La insaturación será debida a un ciclo. Como podemos observar en el espectro, tenemos en la zona entre 4,5 y 6, tenemos 3 señales, una cuya integral es un hidrógeno para cada una de ellas, por tanto estamos ante un alqueno, y un alqueno que va a ser monosustituido, es decir, vamos a tener 3 hidrógenos olefínicos y una cadena carbonada, es decir, estamos ante un alqueno terminal. ¿Por qué lo sé? Porque tengo 3 hidrógenos y por tanto un alqueno interno no es compatible con esta situación. Debes observar que los alquenos internos poseen solamente 2 hidrógenos porque tienen 2 cadenas. Eso si son disustituidos. Si fuera trisustituido tendría un hidrógeno nada más y tetrasustituido no presentaría hidrógenos. También es cierto que podemos no tener señales en esta zona porque el alqueno sea tetrasustituido y por tanto no tendrá hidrógenos olefínicos. Bien, por tanto ya tenemos la situación, tenemos ya un dato importante, y es que nuestra olefina es terminal y posee un solo sustituyente. ¿Qué más podemos observar? Tenemos una señal aquí que parece un singulete de 6 hidrógenos, por tanto 6 hidrógenos singulete corresponde o debería corresponder a un carbono que posee 2 metilos, es decir, a 2 metilos unidos a un mismo carbono, que por tanto son 6 hidrógenos equivalentes, dan una única señal, y es singulete si ese carbono no está sustituido. Porque recordemos que si los hidrógenos que dan la señal tienen un vecino, nos sale un doblete, 2 picos. Si tienen 2 vecinos, sale un triplete. Aquí, al tener un singulete, es que no poseen vecinos. Son hidrógenos que no tienen ningún hidrógeno en el carbono vecino. Por tanto, estamos ante un grupo de este tipo en la estructura carbonada del grupo R. ¿Qué más podemos indicar? Bueno, hay una señal aquí que parece también un singulete de un solo hidrógeno, que no sabemos muy bien a qué corresponde, esto no lo tenemos claro, y tampoco tenemos claro el grupo funcional que la molécula tiene, en caso de que tenga alguno, que lo debería tener porque tiene un oxígeno. ¿Este oxígeno a qué puede ser debido? Pues hay 2 posibilidades, alcohol o éter. O bien es un alcohol o un éter.
¿Por qué solo tengo estas dos opciones? Porque la insaturación es del doble enlace, por tanto no puede haber carbonilos, no puede haber ni aldehídos ni cetonas, ya que eso supondría una insaturación adicional, por tanto tenemos alcohol o éter. El alcohol presenta un singulete en el hidrógeno del OH, del grupo hidroxilo, presenta un singulete con un desplazamiento variable, entre 0,5 y 5 ppm. 2 o casi 2 no nos indica nada, puede tratarse de un alcohol debido a esta señal que tenemos aquí, pero tampoco estamos completamente seguros porque puede ser también un éter que tenga sobre un carbono un solo hidrógeno y que no se acople con nadie, podría ser. Entonces vamos a pasar al espectro que realmente nos va a dar esta información del grupo funcional que la molécula posee, y que es el espectro de infrarrojo. Este espectro que muestro aquí, un espectro de IR, es fundamental a la hora de conocer, de saber las funciones que tiene nuestra molécula. Vemos una banda ancha que está en la zona por encima de 3000, está comprendida entre unos 3200 centímetros a la menos 1 hasta unos 3600 centímetros a la menos 1, y esta banda es característica por su anchura y posición del enlace oxígeno-hidrógeno. Es una vibración de tensión de este enlace. Este enlace, al vibrar, al acortarse y alargarse, genera absorción de radiación infrarroja entre esos números de ondas. Bien, por tanto ya sabemos que se trata de un alcohol. Además podemos apreciar aquí también esta banda que sale sobre 3100 centímetros a la menos 1, y se trata también de una vibración de tensión del enlace hidrógeno-carbono. Carbono sp2 hidrógeno vibra sobre 3100. Y nos encontramos aquí también una banda sobre 1650-40 centímetros a la menos 1, que es la vibración de tensión del doble enlace CC. También tenemos bandas de flexión características del alqueno terminal y de un alcohol terciario, pero no voy a entrar en esos detalles, ya son detalles un poco finos y podemos encontrarlos en tablas de infrarrojo, pero creo que con esta información de las vibraciones de flexión ya nos deja claro que estamos ante un alquenol, molécula que posee un hidroxilo y un alqueno. Y dado que el tamaño de la cadena es relativamente pequeño, creo que no tendremos problema para determinar inmediatamente, volviendo a nuestro espectro de RMN y a la estructura de la molécula. Vamos a volver a trabajar este espectro. Voy a borrar los datos que he indicado aquí y vamos a ir afinando ya más, dibujando la estructura del compuesto. Bien, estamos ante un alqueno terminal. Vamos a dibujarlo, alqueno terminal. Lo sabemos porque da 3 señales en el espectro de RMN. Bien, después tenemos tan solo 5 átomos de carbono, ya tenemos 2 colocados. Estamos también ante un carbono que posee 2 metilos. 2 carbonos aquí 1, 3, 4, 5. No hay más opciones que añadir aquí esos metilos, y el OH no tiene otra opción más que ir en esta posición. OH. De esta manera este carbono sin hidrógenos nos acopla y estos metilos dan singuletes, 6 hidrógenos que dan singuletes. Ya estaría determinada la estructura al ver la señal de singulete 6 hidrógenos, aquí los tenemos. Singulete un hidrógeno es el hidrógeno del hidroxilo, y en la zona olefínica 3 hidrógenos que nos dan 3 señales, son por tanto hidrógenos diferentes, que van a ser los 3 que tenemos aquí. Bien, ahora vamos a centrarnos en la zona olefínica y vamos a ver estos hidrógenos qué señales nos dan, y bueno, las tenemos aquí indicadas, pero ¿por qué tienen esa forma estas señales? Voy a volver a dibujar ese doble enlace
y vamos a nombrar cada uno de los hidrógenos. Por ejemplo, vamos a llamar a este el hidrógeno H1, voy a poner un superíndice, este el hidrógeno H2, este de aquí, por ejemplo, voy a llamar el hidrógeno H3, y por aquí la cadena carbonada, bueno, que tampoco me interesa mucho, pero la voy a dibujar. Bien, vamos a fijarnos en los hidrógenos H1, H2 y H3. Por ejemplo, vamos a empezar por el hidrógeno H3. Vamos a ver qué tipo de señal nos da el hidrógeno H3. Imaginemos que el hidrógeno H3 no tenga vecinos. Si no tiene vecinos nos daría un singulete, y voy a representar por esta línea ese singulete. Pero el hidrógeno H3 sí tiene vecinos, tiene dos vecinos, H2 y H1, y se va a acoplar con ellos. Van a tener diferente constante de acoplamiento. H3 acopla con H1 con una constante de acoplamiento importante porque están trans. Los hidrógenos trans acoplan más que los hidrógenos cis. Por tanto, primero acoplamos con el hidrógeno trans y vamos a obtener un árbol de acoplamiento en el que aquí nos van a aparecer dos señales, es decir, un doblete, debido al acoplamiento del H3 con el H1. Los trans acoplan entre sí. Esta separación en hercios es la constante de acoplamiento. Es la constante de acoplamiento J, se llama J, 3,1. Constante de acoplamiento de hidrógeno 3 con hidrógeno 1. Y esa J31 tiene un valor que oscila entre 14 y 18 hercios. Por ahí, 14 y 18 hercios. Podemos ponerle, por ejemplo, un valor aproximado de 16 hercios. J31 sobre 16 hercios aproximadamente. No es cierto. Se puede saber, claro, aquí nos dan las señales en hercios a las que aparece cada uno de esos picos, pero vamos a hacerlo aproximado de momento. Después, el acoplamiento de H3 con H2, como son hidrógenos cis, acoplan con menor constante. Es una constante de acoplamiento más pequeña, que puede ser en torno a 8-12, entre 8 y 12. Podemos ponerle 10, por ejemplo, 10 hercios. Es una constante de acoplamiento menor. Y de nuevo, al acoplar H3 con H2 aparece un doblete, porque H2 es un hidrógeno y H3 acopla con H2 dando doblete. El resultado es una señal de este tipo en la que esta distancia, que debe ser igual a esta, lo dibujo muy mal, lo sé, pero bueno, lo que vamos a hacer es la constante de acoplamiento del hidrógeno 3 con el hidrógeno 2. La J32, y aproximadamente esa J32 pues vale entre 8 o 12 hercios, vamos a poner por ejemplo 10 hercios, sobre 10 hercios. También lo podemos saber. Ahora vamos a hacer una cuentecilla y lo dejo como ejercicio, el hacer una pequeña cuenta para que me digáis en el comentario cuánto valen estas constantes exactamente. A ver si las he aproximado más o menos o estoy bastante equivocado. El resultado, que es en el espectro, lo que vamos a observar es una señal de este tipo. Vamos a observar aquí una señal. Después, a una cierta distancia, observaremos otra señal en hercios. Quizá a una distancia menor, otra señal. Y después a una distancia mayor, igual al espaciado que tengo aquí, otra señal. Como podemos ver, este tipo de señal, formada por esos 4 picos, se ve aquí. Es esta que tenemos aquí, no hay duda. Nos sale prácticamente idéntica. Se llama un doblete de dobletes o doble doblete, DD. Un doblete de dobletes o doble doblete. El acoplamiento de H3 con sus vecinos H2 y H1, que son diferentes, el entorno es distinto, por eso acopla con cada uno de ellos por separado, porque además tiene una constante de acoplamiento muy distinta, nos genera este doblete de dobletes que coincide con lo que tenemos aquí. Esta constante de acoplamiento J31, la J32 que tenemos aquí, se mide, es esta que tengo aquí, es la J32. Tenéis que restarme este número, lo digo mal, este número, el mayor menos el menor. Esta diferencia, este número menos este, si se consigue ver, no sé si se consigue ver, este de aquí es 1796,1 y este es 1785,5. Si restamos ambos números, obtenemos la constante de acoplamiento más pequeña, la J32. Y después, para obtener la J31, la mayor, la del acoplamiento trans, es la distancia entre el primer pico y el tercero. Bien así o bien de este lado, primero o tercero, me da igual. Esto me da la J31. Restamos este número, que vale 1812,4, menos este, que son 1796,1. Y eso os da la J31.
De esa manera obtenéis las constantes de acoplamiento de los hidrógenos 3,2 y 3,1. Bien, ahora vamos a hacer un paso más. Y bueno, se me alarga esto muchísimo, no consigo prácticamente comentar nada. Me enrollo terriblemente y espero que se entienda algo. Vamos a borrar el árbol de acoplamiento y vamos a volver a hacer otro árbol para uno de los hidrógenos, por ejemplo, para el H2. El H2, si no tuviera vecinos, daría un singulete, pero los tiene. Tiene a H1 y H3. Acopla con H3 con una constante, bueno, igual que H3 con H2, la que hemos supuesto de 10 hercios, que no es totalmente correcta, hay que calcularla. Ya espero en los comentarios, pero vamos a suponer 10 hercios. H2 acopla con H3, su vecino, cis, y por tanto esta constante es la J23, constante de acoplamiento de 2,3, que es la misma que la constante de acoplamiento de 3,2 que hemos determinado aquí por diferencia entre este valor y este otro. Vale, y ahora H2 acopla con su vecino geminal, acoplamiento geminal. El acoplamiento geminal anda en torno a 2 hercios, es muy pequeño, en torno a 2 hercios el geminal, y por tanto estamos ante una situación de este tipo. Esta separación en hercios, J, este es el acoplamiento con el hidrógeno 1, J por tanto 2,1, la constante J2,1, y aquí también es exactamente la misma, la J2,1, tiene un valor aproximado de 2 hercios. 2 hercios. Es aproximado, hay que medirlo de nuevo aquí en el espectro. Bien, ¿qué señal es? Pues puede ser esta o esta, ambas son similares, pero va a ser esta de aquí. Esta es la del hidrógeno H2, porque el hidrógeno H2 acopla con H3 que está en cis y el primer acoplamiento es pequeño, sobre 10 hercios, es la J23 sobre 10. Pero después cuando acoplemos H1 con H3 acopla trans y tiene más separación en hercios. Por tanto, aquí esta separación es más pequeña, por eso es el hidrógeno H2. Esta es la del H2. Me tenéis que calcular cuánto vale la constante J21. La J21 es leer la separación entre estos picos pequeños que tenemos aquí. Y sería restar 1501,3 menos 1499,9. Como se puede ver, anda por ahí en torno a... No llega a 2 hercios, me parece. Se queda un poco por debajo. O también se puede calcular aquí, restando 1490,7 menos 1489,3. Eso sería la constante de acoplamiento J21. Por cierto, el espectro, la forma que va a tener es esta que voy a dibujar. Tenemos un primer pico, que es este de aquí. Después, a continuación, muy cerca, tenemos otro, es este de aquí. Y después una separación más o menos importante y otros 2 picos, bastante juntos. Es esta situación. La separación entre los picos del doblete. Si queremos obtener la J23, que tiene que ser la misma que la 3,2 que hemos obtenido aquí, es restar del primer pico al tercero, del primero al tercero. Si restamos de primero a tercero, tenemos la J23. Es igual, esta diferencia es la misma que de primer pico a tercer pico. 1501,3 menos 1490,7. Tiene que dar lo mismo que haciéndolo aquí. Y por último, vamos a hacer aquí arriba un último árbol de acoplamiento para el hidrógeno H1, para el H1, para este. El hidrógeno H1 daría un singulete si no se acoplara con nadie, pero se acopla ¿con quién? Con H3, a través de una constante muy importante porque está en trans. Una constante mayor que en el caso del H2. Una constante que es la J13, que antes supusimos que estaba en 16 hercios. Era 3,1, pero 3,1 y 1,3 son idénticas. Y después acopla con H2, que es su geminal. Este es el acoplamiento de H1 con H3, y después acopla con el H2, que es el geminal, a través de una constante pequeña que hemos supuesto de 2 hercios. El acoplamiento H1-H2 es el mismo que H2-H1. Así que aquí hemos supuesto antes ya J, acoplamiento de 1,2. J12 es la misma que J21. Sobre 2 hercios, o me parece que es un poco menos. Y aquí también. Como podemos ver, hay un espaciado aquí mucho mayor,
porque la J23 es mucho mayor que aquí, la J13 es mucho mayor que la J23, entonces hay más espaciado y yo sé que aquí es donde tengo más espaciado, como puedo observar, más que aquí, por tanto este es el espectro, este es la señal del hidrógeno H1. Hidrógeno H1, hidrógeno H2 y esta de aquí la señal del hidrógeno H3. Muy bien, perfecto. Bien, y este hidrógeno pues es el del alcohol, el del OH. Un singulete, a veces es ancho, debido a la formación de puentes de hidrógeno, en este caso no se observa. Y los metilos que no se acoplan con nadie porque aquí no hay hidrógenos y por tanto dan un singulete de 6 hidrógenos. Bien, vamos a ver rápidamente por encima un poco el espectro de EPT, RMN de carbono 13. En el RMN de carbono 13 pues se observa, vamos a dibujar la molécula, se observan algunas señales, por ejemplo tenemos aquí en torno a 30 los carbonos de los metilos, CH3, aquí los tenemos, 29,4 son los carbonos de los metilos. En 70,5 es este de aquí, este carbono cuaternario es el que está en torno a 70. Y desaparece en el espectro de DPT. En el espectro de DPT los carbonos cuaternarios no están, no aparecen. No, los carbonos terciarios, o sea, CHs salen para arriba. Los CH2 salen para abajo. Y los metilos salen para arriba también. Por tanto, por ejemplo, aquí hay un CH2. Es este de aquí, este CH2. Olefínico 110, un terminal. Los olefínicos salen entre 110 y 150, dependiendo de la sustitución. El terminal sale más bajo, es el CH2 olefínico, y este es el CH, sale hacia arriba porque es un CH, que es este que tenemos aquí. Este sale sobre 140 y pico, 146, y el terminal sale sobre 110. Bien, señal del cloroformo deuterado, el disolvente, un triplete en torno a 60 y pico, 70 y pico, perdón. Nada, disolvente. Bien, y después tenemos un espectro de masas, para terminar. Un espectro de masas en el que, bueno, podemos... vamos a verlo un poco por encima, un espectro de masas. Aquí tenemos el ion molecular a 86, M+, nos da la masa molecular del compuesto. Si miramos la masa molecular del compuesto veremos que da 86. Tenemos el pico base, el de mayor intensidad, 100% de intensidad, de mayor abundancia, que viene de fragmentar el alcohol. Los alcoholes fragmentan por las posiciones vecinas, se llaman fragmentaciones alfa. Por tanto puede fragmentar por aquí, perdiendo este metilo. Y al perder ese metilo, pues pierde 15 unidades de masa. El metilo tiene 15, 12 el carbono, 3 los hidrógenos, 15. Y este pico se llama M-15. Es el ion molecular, la molécula que perdió 15, perdió un metilo. Si restamos a 86, 15, pues nos da 71. Y por otro lado puede fragmentar también por aquí, perdiendo esta parte, que es un CH2 doble enlace CH. Si miramos la masa de esto, 12 y 12, 24, 24, 26, 27. 27, si restamos a 86, 27, me parece que es 59. Por tanto, ha fragmentado por aquí la molécula y este trozo es el que ha llegado al detector en forma de catión. Llegaría en forma de catión, rompería radical, catión, y ese catión da la masa de 59, es decir, ha perdido 27, decíamos, ¿no? 12 y 12, 24, 26, 27. Un M-27 porque pierde esta parte. Esta parte no es la que llega el resto, o sea, llega al detector esta especie en forma de catión, muy estabilizado por resonancia. Y en el caso de romper por la parte del metilo, llegaría al detector este catión también fuertemente estabilizado por resonancia. De manera que representa el pico de mayor abundancia. Bueno, queda un poco
a medias, pero no quería alargarme tanto porque si no el vídeo es muy pesado. Espero que se entienda algo. Los comentarios están ahí para todas las dudas que surjan y yo contesto a todas las cuestiones que se planteen con mucho gusto. Gracias.